Estimados chiquillos de séptimo básico, ¿cómo les va? Espero que estén súper bien de salud. En el día de hoy les voy a hacer en esta pequeña clase va dedicada a la primera unidad. Estamos comenzando la primera unidad de los tiempos primitivos. Ese es el tema general. ¿Qué son los tiempos primitivos? Eh, A ver, la gente normalmente le conoce a los tiempos primitivos como prehistoria. Y vamos a acostumbrarnos a llamarle tiempos primitivos a secas. La palabra prehistoria yo la voy a entender cuando ustedes se quieran referir a esta época, pero la palabra prehistoria tiene una dificultad. Que la historia de la humanidad ya por convención, ¿no es cierto?, se establece que es una sola, desde sus inicios hasta hoy. Y se divide en 5 grandes etapas. Y la primera gran etapa se llama los tiempos primitivos. ¿Sí? Ya no existe este concepto de prehistoria. Hay muchos conceptos en historia que se va revisando y se va actualizando. ¿Por qué no llamarle ya prehistoria? Porque la historia, como les decía, es una sola. ¿Y qué sentido tiene llamarle prehistoria a algo que es una sola cosa? Es como que si yo soy un futbolista y estoy sentado en la banca y viene el técnico y me dice: Gabriel, precalienta que tú tienes que entrar a jugar. Si me dice precalienta, yo me tendría que quedar así, po. Porque precalienta es ¿qué? Él me tendría que decir: muévete, haz ejercicio, elonga, calienta para que tú entres a jugar y no te provoque una lesión. ¿Sí? Entonces por eso ya prehistoria no va. Tiempos primitivos. Eh, o también estaba mirando acá la pizarrita que yo también les voy a subir. También se le puede conocer como historia ágrafa. ¿Ya? Es que en el fondo a eso le llamaban prehistoria, la historia ágrafa, la historia que no estaba escrita. Donde nos encontramos fuentes primarias escritas. ¿Ya? Encontramos solamente restos, vestigios. ¿Sí? Y a partir de eso nosotros vamos construyendo la historia. Vamos armando como un rompecabezas esta historia. ¿Ya? Hay muchas disciplinas que apoyan el estudio de los tiempos primitivos. La paleontología, la arqueología, ya la antropología, ¿ya? Y en fin, y hay otras ciencias mucho más específicas. Yo les quiero dar como pequeña tarea que ustedes me definan, me busquen el significado de la arqueología. ¿Sí? Eso como historia, perdón, como tarea de historia, muy cortita. 2 líneas, ¿qué es lo que es la arqueología? ¿A qué se dedica? ¿Ya? Eso por una parte. Lo otro, que dentro de esta gran unidad que se llama tiempos primitivos, nosotros nos vamos a encontrar con mucha teoría, con mucho concepto. ¿Ya? Y que para ir resolviéndolo y para ir develando cada uno de esos conceptos, vamos a tener que lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando en las clases. ¿Sí? Lo que sí nosotros debemos entender que todos estos conceptos que nos plantea la ciencia, que nos plantean los científicos, van dentro de una teoría mucho más grande, que es la teoría del Big Bang, ¿ya? Que es la teoría que plantea la gran explosión del cosmos. ¿Sí? Nosotros haciendo la extrapolación o la comparación, sería nuestro Génesis de la Biblia. ¿Sí? Sería el inicio de todo. Por ejemplo, en la Biblia aparece el Génesis. Y ahí, en ese relato del Génesis, aparece que la tierra flotaba sobre la nada, que no había nada. ¿Ya? Y que, ¿no es cierto?, Dios comenzó y se tomó su tiempo para crear las distintas especies, entre ellos nosotros. Bueno, yo trato de no separar estos dos mundos.
el mundo de la ciencia y el mundo de la religión. Y soy muy respetuoso en cuanto a lo que la persona quiera creer. ¿Sí? Durante un tiempo ciencia y religión eran muy incompatibles. ¿Sí? Pero veámoslo como que el Génesis es una metáfora de lo que los científicos quieren explicar. ¿Ya? No hay para qué entrar en este debate. Uno puede creer lo que en su corazón y en su mente estime conveniente, y siempre y cuando no le haga mal a nadie, está todo bien. Bien, lo que yo les explicaba acerca del Big Bang, que fue la gran explosión, esta habría ocurrido aproximadamente hace unos 20 millones de años. Ya que fue una concentración de materia, y que fue tanta la materia, fue tanto el peso, fue tanta la energía que se acumuló en un instante dado, que esta explosión llenó todo el vacío del espacio. Y a partir de esta energía liberada comenzaron a formarse las estrellas, los planetas, etc. Y dentro de esos planetas nosotros. Los científicos estiman que la Tierra aproximadamente tiene 4.500 millones de años. Y el Sol anda por ahí. El Sol es un poquitito más viejo, tiene como 5.000 millones de años. ¿Ya? Por tanto, la teoría del Big Bang es una teoría macro que envuelve todas otras teorías, y para poderla entender uno tiene que tener una comprensión temporal mucho más grande, ya donde los siglos, los milenios, ya son pequeños fragmentos de esta gran historia, que, vuelvo a repetir, según los científicos, dura millones de años. ¿Sí? Más o menos 20.000, 25.000 millones de años. Y ahí lo van ajustando. Vuelvo a decir, esta es una teoría grande, y dentro de esta teoría están inmersas, por ejemplo, después en el siglo XIX, con Charles Darwin surgió, ¿no es cierto?, el darwinismo, que es que en este planeta que se formó surgió la vida de una serie de procesos químicos y biológicos que dieron como resultado una célula, que esta célula tomó la capacidad de reproducirse, y después a partir de esta célula se empezaron a crear seres más complejos. Ya eso se lo dejamos a las ciencias naturales. Pero bueno, esta evolución llevó como resultado a la aparición de los seres humanos. ¿Ya? Y esa es otra teoría que se llama hominización. Es cómo apareció el ser humano, cómo apareció el Homo sapiens. ¿Ven? Ya tenemos la teoría de la evolución, la teoría de la hominización. Cómo el hombre fue evolucionando hasta convertirse en un ser humano. ¿Ya? Esta teoría es la que plantea que los primates empezaron a evolucionar, cada vez se fueron haciendo más complejos. Eso lo vamos a ver más adelante con detención. ¿Ya? Y la última teoría, que es la teoría esta de la tectónica de placas. Se me lo pasé a apagar. La teoría de la tectónica de placas, que la teoría madre es la teoría del Pangea, ¿no es cierto?, que plantea que la Tierra primitivamente era un solo gran continente, y que posteriormente todos esos continentes que están allí se empezaron a separar. Bien, y lo que explica la teoría de esta teoría se llama deriva continental, la primera, y ahora nosotros la conocemos como la teoría tectónica de placas. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar muchos nombres, muchos ejemplos de esta teoría tectónica de placas, ¿sí? Y que explican por qué, por ejemplo, nuestro país es un... Ahí abajo está Sudamérica. Lo que pasa es que como estoy con el modo selfie de la cámara se ve al revés. Esta teoría es la que explica por qué Chile, por ejemplo, es un país muy sísmico. Ya esta teoría, la tectónica de placas, explica el origen de la cordillera de los Andes, por ejemplo, que se nació aproximadamente hace más de 70.000 años atrás, con la colisión, ¿no es cierto?, de la placa de Nazca, que es una placa submarina que es más densa, más pesada, con la placa sudamericana.
Bien, amigos, eso es. Entonces, recuerden, como primera cosa, prehistoria, yo lo acepto que lo ocupen, sin embargo, lo más correcto es decir tiempos primitivos. Y dentro de estos tiempos primitivos hay muchos conceptos, pero todos estos conceptos van dentro de una teoría madre que es la teoría del Big Bang. Ya, ahí va la teoría de la evolución, la teoría de la tectónica de placas y la teoría de la hominización, ¿no es cierto? Todas dentro de un grupo de teorías. Esos muchachos. Lo que yo les decía, investíganme acerca de la arqueología, una definición cortita. ¿Qué es lo que es la arqueología? ¿Ya? Y nos estamos viendo en una próxima clase. Que descansen. Sigan las recomendaciones, por favor. El lavado de manos es fundamental. Esto que estamos viendo no es algo para jugar, es algo bastante serio. Y así que nada, a cuidarse. Y nos estamos viendo. Chao, chao.